Hola José, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿cómo te va? Bueno, como lo habíamos prometido, teníamos que hablar también sobre la posible alineación mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol que se efectuará en marzo de 2026. O ya lo Claro que hicimos con sí. Venezuela. Bien, Ya lo hicimos con Venezuela y lo debemos hacer con Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y posiblemente Colombia y Países Bajos. exacto. Con Japón no, porque no conocemos mucho, y con Corea tampoco, porque la verdad que todos los nombres son muy Son King. parecidos. Y todos son Sí, King. todos son aquí. Pero equipo difícil. Sí, Yo, sí. mira, de México, que yo veo, así a grosso modo, México integra el grupo B. El grupo B es un grupo bastante más fácil o menos difícil que donde participa Venezuela y Dominicana. Ahí participan Gran Bretaña, Italia, Brasil y Estados Unidos, que así es el competidor fuerte de México allí. A diferencia de los enfrentamientos en los otros grupos, a mí me genera suspicacia que el último juego es entre Estados Unidos e Italia y luego México e Italia. El juego de México y Estados Unidos es antes. Igual pasa con el grupo donde participa Corea y Japón. Es el segundo juego. En el caso de Venezuela y Dominicana, sí lo pusieron de último, como para que se Ah, desgasten. se desgasten y Entonces, eso me genera suspicacia, ¿no? Y obviamente Venezuela y Dominicana sí se van a desgastar porque quieren evitar a toda costa de enfrentarse contra, Japón. A contra Japón, Japón. claro. Pero en los otros grupos no es así. Ya tienen los enfrentamientos fuertes en las fechas iniciales, primera, segunda fecha. Mm, no sé. Pero bueno, independientemente de eso, México tiene un buen plantel, tuvo una excelente participación en el Clásico Mundial pasado. Estuvieron a punto de ganarle a México, A faltó Japón. Japón, perdón, a Japón. Si me preguntas, a mí faltó Andrés Muñoz. Sí. Esa es la única pieza que yo le añadiría a México para tener una mejor participación esta vez, pero vamos a ver posición por posición, porque hay algunas novedades, pocas pero muy interesantes. Y Una de ellas, por ejemplo, y hay otras es que son insustituibles con lo que México se está viendo este año. es mucho más fácil de definir México que Venezuela o que Dominicana o que Estados Unidos, porque México no cuenta con tantas piezas para escoger. Sin embargo, si en el equipo mexicano todos dicen que sí, es un equipo que se le para a Venezuela al lado, a Dominicana y a quien sea, y les puede ganar. Sí, claro, claro. O sea, lo que quiero decir, la falta de cantidad no implica la falta de calidad. México Totalmente. no tiene la cantidad de Dominicana, de Estados Unidos ni de Venezuela siquiera, pero en calidad sí la tiene, como Sí, para claro. ganar el clásico incluso. Por ejemplo, de los jugadores que jugaron valga la redundancia, en el Mundial pasado, ya Durán tiene que repetir, ¿cierto? Claro. En el outfield y como primer bate seguramente. Aquí tengo, por ejemplo, a Isaac Paredes y a Jonathan Aranda, probablemente segundo y tercer bate, con la particularidad de que Aranda y Isaac Paredes tienen más experiencia. Eso es muy Totalmente. válido. Estamos hablando de tipos que tienen 3.19 en el caso de Aranda, 19 honrones en el caso de Paredes y proyecta unos 30 cuadrangulares, ¿cierto? Cierto. Entonces yo creo que ahí está digamos, el progreso, la evolución que ha tenido México. Raudy Teles tiene que ser el cuarto bate, Totalmente. El probablemente catcher, jugando por esta base. el ¿Eh? catcher, Alejandro Gil. Alejandro Kirk, el mismo de la vez pasada. Y como segundo catcher, Austin Barnes. Austin Barr. Aunque también podría añadirse Treviño, el catcher de los Rojos de Cincinnati. No sería descartable. Y si no como catcher, por lo menos para designado en alguna otra posición que lo puedan utilizar. Un turno al Sí, y bate. más que Treviño está bateando más que en años anteriores, desde que fue Sí. transferido a los Rojos de Cincinnati. Randy Arozarena Bueno, es número opuesto. Los hermanos Urias, Luis y Ramón, hablando de Urias, te atreverías, o sea, mejor dicho, ¿hay probabilidad de que vaya Julio Urias?
Sí, claro. porque ya no tiene restricción. Él no tiene, Ya, las restricciones las ya, tenía a nivel de Grandes Ligas. ya está perdonado. Sí, exacto. Incluso si tiene un buen desempeño en menores, él puede volver a las grandes ligas. Al que Sí, no perdonaron fue a Trevor Bauer y está molesto por eso. bueno, Yo no quiero fíjate. meterme en eso porque yo no sé exactamente qué fue lo que pasó. Los dos casos son de violencia doméstica, pero no me atrevo a decir es culpable o no es culpable porque yo no, a mí no, eso no me importa realmente. Claro, Está mal si lo hicieron. Si está mal si lo hicieron. Y está bien que los perdonen si son inocentes. Ya está, no tengo más nada que opinar. claro. Y total, El caso lo que hemos hablado, si es por desempeño dentro del campo, no tienen absolutamente nada que envidiarle a nadie o que responderle a nadie. Ahora, si claro, es extradeportivo, bueno, es otra cosa. es que el caso, por ejemplo, de Wander Franco es diferente porque hay un tema ahí de Menor, menores. sí, claro, Entonces ahí es diferente. Pero en el caso de violencia doméstica, en ocasiones es cierto, en ocasiones no es cierto. Y sobre todo cuando se trata de gente famosa, donde está involucrado el dinero. Entonces yo no quiero meterme allí claro, claro. a, a, Lo cierto es que él a puede participar en defenderlo. el Clásico Mundial. Puede, y ya está. Ok, Bueno, hay una novedad sí en México. Bueno, Verdugo es otro, una posición puesta en el outfield. Y claro, Marcelo Mayer, quien tiene menos juegos ahora porque ya se incorporaron los Caballos de Boston, pero Marcelo Mayer es una joven promesa y ya dio el sí a la selección de México. bueno, entonces está perfecto. Está perfecto. Después hay completas con Alec Thomas, por supuesto, de los Arizona Diamondbacks. Verdugo ya lo nombramos. Los hermanos Urias. Ramón no lo recuerdo del Clásico Mundial pasado. Luis sí estuvo seguro, pero Ramón no creo. Tampoco, yo tampoco lo recuerdo. Por cierto, yo desearía que cambiaran a Ramón Urias de los Orioles. Ese es un guante de oro, ¿vale? Es más, es un buen tercera base para los Yankees, viéndolo así. Ese sí, ese tiene más potencial para los Yankees que... Es un guante de oro, batea. Los Orioles lo tienen ahí sentado Y los Orioles no van para ningún lado. y no van para ninguna parte. Entonces yo creo que le iría mejor en otro lugar. Los abridores, bueno, Taijuan Walker es uno de los pocos mexicanos o de ascendencia mexicana o que participa en el Clásico Mundial con México que está activo, Claro, de los abridores, quiero decir. Está también Patrick Sandoval, pocos juegos este año por las lesiones. Javier Assad se lesionó al principio, lamentablemente, de los Cachorros de Chicago, muy buen desempeño el año pasado. Yo creo que si está en buena salud, ese sería el abridor principal de México. José Urquidi, de los Astros de Houston, no se ha visto este año, ¿verdad? no. Pero espero que esté bien para el próximo año. Y el otro es Julio Urias. Julio Urias para mí debería estar. México debería abrirle los brazos, ¿eh? Claro, porque es que al Ciertamente. fin y al cabo es la representación del país. Claro, Sí, sencillo. claro. Mira, en los abridores hay una novedad tremenda que leí. ¿Cuál será? Tack Bradley El de de los Tampa Bay. quiere jugar con México. Bueno, excelente. Parece que a Rosarena y Raudy Teles lo están animando y dijo que quería jugar con México. Ojalá. Ojalá. Ahora Esa sería lo que se quiere una es edición. ver estrellas, lo que se quiere es ver las estrellas Sí, participando. sí, sí. Una edición estrella sería esa. Y para Claro, mí, ojalá Andrés Muñoz participara. ojalá. Le hubiera pasado a México lo que le pasó la vez pasada con Andrés Muñoz. Posiblemente, No, muy posiblemente, muy no se posiblemente. sabe. Los Marlins tienen un pitcher muy, muy interesante que no lo han utilizado como abridor, si lo hicieron el año pasado. Este año lo están utilizando como relevo largo, Valente Belloso. Vale, entre Dios. Pieza interesante para añadir. Está Manuel Rodríguez también, Jojo Romero, está Giovanni Gallardo y Estrada de San Diego. Yo creo que ahí Estos, México tiene, estos mira, serían los grandes ligas. Estos sí, serían los estamos grandes hablando ligas. de seis abridores y dos, tres, cuatro, sí, y seis relevistas. Creo que con eso le basta. Bueno, Más en y su algo, liga internacional deben exactamente, tener bueno, material también. totalmente, porque esa liga es una liga representativa, pues. Produce buenos pitchers. México Sí, siempre se caracterizó en la Serie del Caribe por ser muy difícil por el picheo. por el picheo. Siempre, siempre. Así como Venezuela se caracterizó por los shortstop, que ahora no, Ahora es ahora es catcher, una fábrica ahora de son catch. catcher, Y Dominicana, bueno, fábrica de, de de todo, todo, de todo. de todo. Desde catcher hasta... Catcher si no le sobran a Dominicana. No,
Y Dominicana, bueno, Dominicana también se ha caracterizado por la edad. Eh, Llegan niños de 21 y dicen que tienen 14. Bueno, no, pero esos son unos cuantos casos. Son unos cuantos casos. Y para mí, No, y no eso creo, es y un no, y problema. no creo que ya que sean ahora. Y no creo que Y ahora eso es un con problema, tanta... pero eso es un problema de las grandes ligas. Eso no es un problema nuestro, porque a mí lo que me importa es verlos y que tengan calidad. A mí no me Claro. importa si tienen 50 años. Si Julio Franco tenía 50, 48, Julio me da Franco, igual. ¿cuánto jugó Julio Franco? Como 27, 28 temporadas. No sé. No sé. Bueno, lo cierto es que México juega en el grupo B en el Daikin Park de Houston y ellos se van a medir luego con el grupo A. El grupo A es el grupo de San Juan, Puerto Rico. Ahí Puerto Rico sí la tiene clara porque va contra Canadá, Colombia, Panamá y Cuba. O sea, Estados Unidos y México obviamente deberían intentar quedar en primer lugar para evitar a Puerto Rico, porque con otros contendores más fáciles, ¿para qué querrías enfrentarte a Puerto Rico Claro, en los cuartos de final? Y el claro. segundo lugar ahí es para cualquiera. Cuba, Panamá, Colombia, Canadá. Honestamente, yo lo veo para cualquiera. Si Yo me también. apuras, yo diría que bueno, que Canadá. Cuba de pronto o Canadá, pero Colombia tuvo un excelente papel la vez pasada, en los dos clásicos anteriores incluso. Bueno, Me dio incluso problemas a que no varios. tiene nada que ver, que no tiene nada que ver, pero ganó una serie del Caribe. O sea que también cuando se dedican a jugar, Sí, sí, sí. lo hacen bien. No, y que en el clásico, fíjate que metieron en problemas a varios equipos la vez pasada. Claro. Un contendor relevante, fuerte. Así que yo veo que México tiene mucho chance, sobre todo si clasifica en primer. Si México logra ganarle a Estados Unidos y clasificar en primer lugar, tiene el camino abierto para ir a semifinal. De una, Bueno, de inclusive una. enfrentándose a Puerto Rico tampoco es que la tiene extremadamente difícil. De hecho, Pero, en el Mundial pasado le ganaron un juego bien dramático a Puerto Rico, ¿cierto? O claro, o sea, sea, ese fue otro de los mejores juegos que hubo. se ha convertido en un clásico Puerto Rico-México. Claro, claro. Y Venezuela, bueno, con Con el de ellos, Dominicana pues, que y bueno, que Dominicana. Venezuela, antes Dominicana era el coco de Venezuela, pero ya no, Ya no, ya ya Venezuela no. ya se ha convertido, ahora sí es un clásico. No es no es que se enfrentan 50 veces y te ganan 49. Bueno, pero eso no es clásico. O sea, Sí, es una dictadura. En cambio, ahorita no, ahorita de tú a tú y se gana uno, sí, se pierde uno. Este, de hecho, cuando ya se llega a un octavo, un noveno inning ganando por una carrera, ya tú dices hay probabilidades de ganar. Anteriormente no, anteriormente llegabas ganando por 8 al octavo y todavía tenías un Cristo en la mano porque sabías que en cualquier momento sí. te volteaban el juego. Ahora no. Mira, eso es lo que yo veo de México a grosso modo. Yo pondría a Jarry Durán en primer turno, quizá Paredes lo colocaría segundo, de tercero colocaría a Rosarena, de cuarto Aranda, o quinto a Teles, intercalaría derecho con zurdo. No hay mucho para elegir, la verdad, porque tienen sus 9 jugadores, unos 2 o 3 de reserva. Lo que sí yo creo que ellos tienen para escoger en su liga invernal o de verano es los lanzadores. Los Sí, lanzadores probablemente sí tengan para escoger, porque de resto nos queda fuera de esa alineación Alec Thomas y Joey Meneses y Treviño tal vez. De resto es una ofensiva, digamos, muy buena, muy competitiva, pero poco profunda, que ahí es donde yo vería el pero área de oportunidad o la debilidad. claro, pero también, como lo dijimos en el programa pasado, es que más de 14 o 15 tampoco puedes llevar en cuanto a lo que son jugadores de cuadro, o sea, de terreno. No, porque tienes que llevar al menos 20 Claro, lanzadores por las claro, restricciones. las Sí. restricciones. Entonces tampoco es que te Entonces, sobra. Yo creo que para ahí en resumir, todo caso sería un utility, que eso sí por lo menos le sobra a Venezuela. A Venezuela le sobran los utilities. claro, Tienes a cualquiera de los que juegan segundo, te van a jugar en cualquier parte. Te juegan bueno, cualquier México equipo. tendría a Luis Urias y a Meneses como utilities Exacto, en este caso. exacto. Y tendrían un outfielder adicional, que yo colocaría en la alineación a Durán, a Rosarena y Verdugo, y tienes a Alec Thomas. O Claro. viceversa, pones a Alec Thomas a alinear y pones a Verdugo como sustituto. O sea, que tienen material. Tienen Sí, material no solamente para clasificar, sino para ganar incluso. sí. Tienen Eh, 5 abridores. Si Ty Bradley se añade, serían 6. No, está súper bien. Lo que les hace yo, falta es que todos estén saludables para ese momento.
Y yo creo que este clásico pareciera que va a ser más parejo. En los otros, bueno, ya una vez que llegaba a Japón caliente con time, era muy difícil. Pero en este yo creo que va a ser un poco más parejo por la calidad que se ha visto de las selecciones, pues. Exceptuando algunas que, Sí, bueno, sabemos que son invitados de relleno. Y sin embargo, por ejemplo, no sé, me acuerdo si fueron hace dos clásicos, algo así, creo que fue hace dos o tres clásicos que prácticamente Venezuela daba lástima, que fue no sé, creo que terminó pero comprometiéndose con España. O sea, fue un desastre. el segundo clásico cuando Venezuela pierde con Dominicana y Puerto Rico y le gana creo que 11-10 a España. Una vergüenza fue ese Una clásico. vergüenza. O sea, de verdad. Y ojo, y no fue que lo masacró desde el principio, tampoco es que arrancó dándole golpes desde el principio, porque, o sea, fue muy mala, de verdad, muy mala. Claro, ese era el grupo de la muerte. Ahí cualquiera que quedara afuera iba a ser un fracaso. Pero Venezuela fue muy mal preparado en esa Claro, oportunidad, muy claro. fuera de forma, muy confiados. Muy confiado. Ese fue el clásico de Soho, ¿sí? Creo que estaba Soho, ¿no? A mí me encanta, así, fue el segundo clásico. A mí lo que me encanta de México es que yo diría que de Latinoamérica es la selección de jugadores más comprometida y más disciplinada. Sí, De estos jugadores que nombramos, yo te aseguro que ninguno va a decir que no. De todos es estos que nombramos, lo único que impediría a un jugador de estos ir al Clásico Mundial de Béisbol una lesión. es una lesión. Pero ninguno va a decir que no. En Dominicana sabemos que hay gente que dice que no y en Venezuela también. Claro, claro, también la cantidad que tienen ambos países y más Dominicana, pues hasta se presta para esa mala Sí, interpretación. pero es que Dominicana no le sobra picheo. Tú te pones a ver, la vez pasada ponías el picheo de México y el de Dominicana, yo me quedaba con el de México, porque Claro, Dominicana lo que llevó fue Alcántara de renombre. ¿no? Y que, Pero a mí y me que gustaría Dominicano ver lo que ahí tiene es cantidad. Cantidad lo que sí tiene, Dominicano lo que sí tiene es cantidad. O sea, tiene claro, mucho. Pero claro, pero cuando te el pones a picheo, ver, a mí me gustaría ver ahí ver ahí a Valdés y a Peralta, por ejemplo. es difícil de que vayan los dos. Bueno, pero ahí está el El desafío detalle. de, Claro. de Dominicana, sí. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Ahí está la, Por la la mía, selección de México. por la mía Eh, también. limitada, pero muy competitiva. Muy, 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 muy competitiva para mí. Y hay otra particularidad con México, y es que el que siente los colores, el gentilicio, la bandera, busca competir o busca ser parte de la selección. Eso no sucede mucho con lo que es otros Otro países. país. Ujú, No, ujú. no va a Sí, a eso venir me refiero. sí, no va a venir por ejemplo, un curazoleño a decir que quiere jugar con Venezuela. Eso yo lo veo muy difícil de que suceda. No, no, no. Al igual que un venezolano que salga a decir, bueno, de hecho, venezolano sí ya por la cantidad de gente regada por el mundo, bueno, que si juegan ahora con España, creo que la selección de España debe ser un 70-80% venezolano. Hay venezolanos en España En pero Italia España no participa en este mundial. no debe ser que se clasificó, o no lo No, invitaron. donde, Este, donde sí participan venezolanos es en Colombia. en Colombia, en Italia también, en Italia participan también varios En venezolanos, o Italia, bueno, participaron. la vez pasada estuvo el receptor, no recuerdo el nombre, que fue Chivelis, receptor de los Piratas. Chivelis, Sí, Cervelli, Francisco Cervelli. Cervelli, sí. Y también hay varios grandes ligas que están con Israel y con el mismo Italia. Sí, sí, ya que Eso está es interesante. pasadito de moda, pero sí, todavía le queda algo en el tanque, por lo menos para representar. Incluso se me viene ahorita un norteamericano que juega con Canadá, que es Freddie Freeman, Freddy Film. que creo que la Entonces, mamá es canadiense. Estaría bueno, bueno. Ojalá jugara Bradley con México. Eso es una adición, pero mira, o sea, hermosa, de calidad. Sí. claro que sí. Pero de Se le resto, para, bueno, se le para a suerte México. cualquiera y si viene bien ese día, si viene bien ese día, no le dan ni foul. Así que bueno, habría que ver a México lindo y querido. Viva Bueno, México. pues, entonces, Ahí bueno, esto ha vamos. sido todo y esperemos entonces a hacerles la invitación para el próximo programa
donde estaremos analizando y dando, pues, de una manera divertida los nombres de los posibles eh, candidatos que sean parte de la selección. En este caso será de la República Dominicana. ¿Te parece? Sí, todas irán cambiando en el tiempo, pero te aseguro Claro, que la de claro. México no. Te aseguro que la de México esta es. Claro, de hecho nosotros debemos hacer a finales de diciembre, tal vez principio de enero, un refrescamiento de lo que serían estos programas, pues, para ver, Sí, digamos, en qué nos equivocamos. Entonces, sí, bueno, por mi parte ha sido todo. Este, por mi la mía también. la invitación para que nos sintonicen en el próximo programa. Y bueno, chao, chao. Chao, chao.